Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre los siempre radiantes y trascendentales textos del Inmaculado de Srimad Bhagavatam. Estamos en un punto donde Sukadeva Goswami, después de escuchar las preguntas realizadas, o las primeras preguntas, porque después le va a hacer más, las primeras preguntas expuestas por Maharaj Parishit de forma respetuosa, de forma humilde. Entonces él, lleno de gozo debido a la calidad de las preguntas, se va a disponer a responder a las mismas, y este gozo, vamos a recordar, proviene de que son preguntas perfectas en el sentido de que conciernen al bienestar de toda la humanidad en cualquier tiempo. Hay algunos bienestares que son relativos a un tiempo específico y a una parte específica de la humanidad. Cuando ese tiempo pasa, ya no tiene sentido ni la pregunta ni la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, preguntas sobre cómo sobrevivir en el desierto son solamente prácticas y beneficiosas para aquella persona que se ve obligada a vivir en el desierto, o que simplemente por ciertos motivos de la vida se pierde en el desierto. Pero para aquella persona que no vive en zona desértica y ni nunca se pierde en el desierto, ya la pregunta y la respuesta no tienen validez práctica. Sin embargo, la pregunta sobre cuál es la actividad fundamental o a qué se debe dedicar el ser humano para buscar su mayor bien, esa pregunta es eterna, o sea, siempre tiene un carácter práctico relevante y siempre tiene un carácter práctico actualizado. Entonces, Sukadeva Goswami, el último texto que habíamos leído, decía: aquellas personas que se hallan sumidas en lo material, como están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema, tienen mucho de qué escuchar en la sociedad humana, oh emperador. Y comentábamos sobre la tendencia que tenemos en este mundo material de estar siempre prestando atención a los diferentes temas o propuestas temáticas atractivas que constituyen el centro del chisme social, la información social, e incluso el conocimiento de la ciencia material se diversifica tanto. Hay tantos campos de conocimiento, esos campos surgen nuevos tipos, otros se niegan y resurgen y así. Y en esa búsqueda y pretensión de lograr el pleno conocimiento en ese sentido, también se nos va a la existencia sin dedicar tiempo a escuchar sobre temas fundamentales de la propia vida. Sukadeva Goswami continúa diciendo: de noche, ese envidioso dueño de casa pasa la vida ya sea durmiendo o entregándose a la complacencia sexual, y de día lo hace ya sea haciendo dinero o manteniendo a los familiares. Sukadeva sigue hablando de aquel que no tiene el más mínimo conocimiento sobre el carácter espiritual de la existencia o de la chispa viviente. O sea, está hablando de todos nosotros que aparecemos en este mundo material llenos de deseos, llenos de carencias internas que nos hacen seguir conductas compulsivas hacia la búsqueda desesperada del supuesto placer, y lo hacemos desde
ensayos materiales todos. O sea, buscamos el supuesto placer desde, por supuesto, las experiencias favorables o experiencias felices, desde el cuerpo, o sea, que nos reportan los sentidos del cuerpo, o desde las experiencias favorables y felices en el plano de la mente y sus diferentes campos de acción. Y entonces allí, ¿verdad? En eso. Ahora, en medio de esa búsqueda está un elemento fundamental que casi siempre realizamos y que es la conformación de una familia, porque en la vida familiar podemos satisfacer de manera organizada, de manera normada, la mayor parte de nuestras supuestas necesidades. Y la vida familiar es como un acuerdo. Por ejemplo, en los Vedas vamos a ver cómo se siguen ciertas propuestas para ir pasando del ser predominados por la modalidad de la ignorancia al ser predominados por la modalidad de la pasión y después a la bondad. Esa es la razón fundamental de los Vedas: adiestrar, preparar, acondicionar al hombre, o sea, al ser humano, para llegar a la modalidad de la bondad. Pero situados en la modalidad de la ignorancia y un poco ya pasando casi a la modalidad de la pasión, el ser humano, desde el cuerpo y desde los impulsos hormonales, fisiológicos, se siente inclinado, por ejemplo, a el goce y la relación sexual, no solo desde el punto de vista reproductivo, sino desde el punto de vista de disfrute de los sentidos. Entonces, pero ese goce en un primer momento te empuja hacia una actitud descontrolada, o sea, simplemente eres arrastrado por el instinto. Progresivamente, entonces, en los Vedas se explica que ese arrastre, ese simple arrastre por el instinto, lo único que causa es un encadenamiento cada vez mayor a dicho instinto, o sea, te vuelves esclavo cada vez más de dicho instinto, y a eso se llama la lujuria, o sea, la imposibilidad de actuar independientemente de algo, o el poder que tiene algo de controlar tu actuar. Esa postura impide que el ser humano pueda desarrollar sus capacidades de progresiva liberación, así como también hacer uso de sus diferentes potencialidades, incluyendo la inteligencia, pues cuando estás bajo el dominio, bajo el control de dicha actitud lujuriosa, desenfrenada en cualquier área de la vida y referente a cualquier objeto o cualquier actividad, entonces tu capacidad de inteligencia real se ve totalmente bloqueada, o al menos en gran parte bloqueada. Así que hay un conflicto allí, o sea, hay una tendencia a la búsqueda del disfrute realizando cierta actividad, y esa tendencia es muy difícil de controlar, pero al mismo tiempo hay una necesidad de controlarla. Entonces, ¿cómo hacer un concilio, una conciliación entre ambos aspectos? Y ahí es donde entra en juego entonces la constitución de la familia. Los Vedas instituyen, así como otras culturas en diferentes momentos, también la judía, etcétera, etcétera, instituyen el matrimonio. O sea, ¿qué va a pasar con el matrimonio? El matrimonio va a permitir que la persona pueda satisfacer su necesidad y deseo desde el punto de vista sexual y desde otros puntos de vista, pero vamos a centrarnos en ese. Y a la misma vez ese matrimonio va a tener intrínsecamente una serie de regulaciones y una serie de responsabilidades que van a ser deber frente a la ley obligatorio para los participantes o miembros del matrimonio, o sea, para los cónyuges. Esto va a hacer que ellos se vean obligados, entre comillas, a ir regulando ciertos impulsos, si es que quieren mantener la oportunidad de tener un goce también regular, o sea, un goce periódico de aquello que andan buscando, de aquel placer que andan buscando.
Entonces, básicamente, la constitución del matrimonio y posteriormente de la familia tiene una función desde un punto de vista social regulativo y desde un punto de vista incluso psicológico también regulativo para el ser humano. Esto es importante porque va a ayudar a estimular una de las funciones básicas de la personalidad. La personalidad madura y la personalidad se vuelve coherente desde el punto de vista funcional en la medida que el ser humano es capaz de ser regulado y de ser autorregulado, o sea, de regular y autorregularse. En esa medida es que se puede hablar de una función efectiva, eficiente de la compleja construcción llamada como personalidad. Ahora, en esa vida familiar sigue la identificación, por supuesto, con el cuerpo material. De hecho, se refuerza un poco, pero aparecen nuevas identificaciones. Porque también se tiene a la esposa o al esposo como una suerte, al menos en un primer momento, de posesión. De hecho, eso empieza ya con la frase mi esposa, mi esposo, mi novia, mi novio, mi esto, mi aquello. Se tiene como Y la primera tendencia de acercamiento es la tendencia a buscar disfrute a través de esa persona, obtener disfrute a través de eso. Por tanto, también sigue allí todavía la identificación con el yo como centro de la existencia. O sea, yo estoy buscando disfrute, yo quiero disfrutar y quiero hacerlo a través de esa persona, o quiero disfrutar de ciertas características que he hallado en esa persona y que me van a dar placer. O sea, todavía, ¿verdad? Allí está bastante el egocentrismo, así como también está bastante la concepción de identificación corporal con la vida, pero es necesario, esto es un proceso gradual, pero ya hay sin embargo ciertas regulaciones que te van a ir ayudando a ir preparando el camino para irte alejando de ese egocentrismo, porque con el tiempo esas propias regulaciones, ese propio convivir, si se hace adecuadamente, los propios arreglos que se realizan dentro de la dinámica familiar, te va haciendo sensible a otras motivaciones más elevadas que van también a convertirse en fundamentos del matrimonio, de la unión y de la familia, y que después a su debido tiempo van a dar surgimiento a un amor cada vez más libre de concepciones objetivas, o sea, más libre de las características del cuerpo, el goce del cuerpo, y van a ir alcanzando una dimensión un poco más sensible, un poco más humanista e incluso, si se quiere decir, un poco más espiritualizada. Ahora, mientras eso sucede, el ser humano identificado con el nuevo mundo familiar, después vienen los hijos, que no son más que expansiones del cuerpo, son como ramas del tronco, por tanto también se identifican a un nivel subconsciente como partes de uno mismo. O sea, soy yo mismo expandido, soy yo mismo hecho otro, y entonces muchas veces los padres, los abuelos, de forma también quizás no consciente, pretenden o quieren vivir ciertas experiencias a través de sus hijos y nietos, o hacer lo que no hicieron a través de los hijos o los nietos, rectificar lo que quizás hicieron de forma que ya no les resulta, ya no lo ven como lo más adecuado en su momento, entonces quieren de alguna forma rectificar lo que ellos consideran quizás sus errores pasados. En esa dinámica va surgiendo inevitablemente un apego por el otro, apego por los otros y apego por la comodidad y el placer que nos genera el vivir en familia. Entonces, Sukadeva Goswami dice que cuando la familia está desprovista de un espacio para ejercitar el pensamiento sobre lo trascendente, cuando está desprovista también de ciertas regulaciones relacionadas a la práctica de la búsqueda del conocimiento espiritual y a la práctica de dicho conocimiento, entonces queda simplemente una opción: que los miembros de la familia se pierdan en la propia dinámica de la familia y en las propias actividades y atracciones que la vida familiar va generando.
Entonces lo explica de la manera siguiente, dice que ese envidioso dueño de casa pasa la vida, ya sea durmiendo, o sea, en las noches, durmiendo o entregándose a la complacencia sexual, o sea, las noches las pasa haciendo básicamente una de esas dos cosas. Y el día lo pasa ya sea haciendo dinero, o sea, haciendo dinero, ¿verdad? O manteniendo a los familiares. Entonces vemos eso, es prácticamente el retrato general de cualquiera persona que en este mundo. Y la pregunta sería, bueno, allí donde está el espacio para la ocupación o el ocuparse en la reflexión trascendental, en la reflexión espiritual y en la búsqueda de una relación creciente, sincera y amorosa para con el Señor. Es casi imposible, y más aún si la familia está conformada por personas que no tienen la misma tendencia o necesidad de búsqueda de la espiritualidad. Entonces se hace mucho más difícil. No obstante, esa es la realidad de la gran parte de las familias. Muy pocas personas conviven en una familia donde todos los miembros tienen la misma tendencia en este sentido o tienen el mismo acuerdo, o incluso si tienen la tendencia de búsqueda de estas cuestiones trascendentales, no todos la hacen por las mismas vías, por la misma doctrina, por los mismos medios, lo cual también genera otro asunto, muchas veces conflictivo, aunque no en todos los casos. Como quiera que lo miremos, siempre va a ser una situación un tanto compleja, pero el punto que estamos analizando es que se hace en un primer momento difícil. Entonces esto es un punto clave porque nos llama a revisar nuestra propia dinámica familiar y a observar por nosotros mismos cómo nos absorbe y cómo parte de esa absorción se debe al lazo de entrega que hemos desarrollado, de pertenencia y de posesión a la misma vez que hemos desarrollado para con la familia en general y los miembros de la familia, a tal punto que quizás hemos olvidado o se nos pasa el tiempo en esos asuntos sin tener ni siquiera unos minutos diarios para nuestro ejercicio de búsqueda del conocimiento espiritual y ejercicio de desarrollo de nuestras aptitudes, también si se quieren llamar espirituales. Continúa diciendo Sukha Deva Goswami, las personas desprovistas de Atma Tattva no examinan los problemas de la vida por estar demasiado apegadas a los soldados falibles, tales como el cuerpo, los hijos y la esposa. Aunque ellas tienen suficiente experiencia, no ven su inevitable destrucción. El término Atma Tattva se refiere, Atma se refiere prácticamente a entidad viviente, original o alma o chispa de vida, aunque el término Atma también es traducido e interpretado de acuerdo a la situación contextual, o sea, el párrafo o el texto en el que se emplee, y a veces incluso se refiere a la propia entidad viviente desde el punto de vista físico, integral, o sea, físico y mental. Entonces dice que las personas desprovistas de Atma Tattva, y la palabra Tattva hace referencia al término categoría, o sea, concepto, categoría, que quiere decir que aquellas personas que no tienen un conocimiento sobre la existencia del alma, sobre la espiritualidad de la vida o sobre su naturaleza espiritual en su esencia misma. Entonces dice que esas personas no examinan los problemas de la vida, no se dedican a reflexionar sobre la vida, sobre qué es la vida, sobre el sentido de la vida, sobre el por qué y el para qué de la existencia. ¿Por qué no se dedican a esto? Dice que por estar demasiado apegadas a los soldados falibles. La palabra soldado inevitablemente implica una situación de lucha o de guerra, que es la situación que está constantemente o en la cual está constantemente sumergida la criatura en este mundo material. Esta lucha se refiere a una lucha por la supervivencia. Una de las cualidades o características que identifica a la entidad viviente cuando está
un poco identificada, valga la redundancia, con el cuerpo material, es que ella tiene la tendencia natural de querer ser eterna, porque de hecho la chispa de vida es eterna. El cuerpo material no, pero la chispa de vida sí. Entonces ella tiene esa tendencia a querer ser eterna. Pero como ella está confundida e identificada con el cuerpo, entonces esa tendencia de eternidad se traduce al cuerpo. Ella desea que el cuerpo sea eterno, o sea, desea vivir para siempre. Entonces esa es su gran lucha, la lucha por la supervivencia y todo, desde la mística, las peticiones, la religión, la espiritualidad, la ciencia, la medicina, la no sé qué, la no sé cuánto, todas sus capacidades y derivaciones de dichas capacidades las pone en función de cómo vivir un día más y si es posible vivir para siempre. Esa es su lucha. Esta lucha siempre tiene un final frustrante, porque no es posible, porque incluso, aunque la entidad viviente del ser humano en sus investigaciones científicas materiales llegue a alargar la vida del cuerpo, conservarla, mantenerla por un largo periodo, hasta que sea prácticamente, vamos a poner un punto, vamos a suponer que llegue incluso a buscar la famosa inmortalidad y la consigue. ¿Qué va a pasar cuando todo el universo o el espacio donde se desarrolla su vida ya no esté, cuando se destruya, cuando se desaparezca? ¿Dónde va a desarrollar su vida el ser humano supuestamente inmortal? En ningún sitio. Quiere decir que de una manera u otra la destrucción o la muerte es inevitable, así que por tanto el sobrevivir desde el punto de vista o desde una perspectiva de absolutez no es posible en el mundo material, porque el propio mundo material no es sustentable por sí mismo ni para siempre. Ese es el primer punto. Así que esto quiere decir que es una lucha, parece natural, pero es tonta. Pero en esa lucha se nos va la vida entera. Ahora, luchamos confiados en que estamos acomodados en la familia, tenemos un techo, tenemos unas paredes fuertes, si viene un viento no nos da frío, si viene calor tenemos, ¿cómo se llama eso? Climatización, no sé cuántas cosas. Y además de eso nuestra familia nos cuida, las alimentamos, nos queremos, todo está bien. Y cuando todo está bien, entonces nadie piensa en la inminencia de la muerte. Pero la muerte está allí. Entonces utiliza el término falibles, soldados falibles. O sea, no son perfectos, están destinados a fallar. En esta guerra por la supervivencia, la subsistencia, las cuestiones como la familia, el dinero, el poder, los puestos, todo lo que tú quieras mencionar y cultivar en tu vida y a lo cual te puedas apegar, no te van a servir de nada. En verdad no te van a servir, porque incluso ellos mismos también están destinados a la destrucción. Sin embargo, en esa ilusión de contar con esos grandes elementos ayudadores en nuestra contienda, que supuestamente nos van a ayudar a obtener la victoria, se nos escapa la existencia. Los problemas de la vida por estar demasiado apegadas a los soldados falibles, tales como el cuerpo, los hijos y la esposa, aunque ellas tienen suficiente experiencia, no ven su inevitable destrucción. Suficiente experiencia se refiere a dos cuestiones fundamentales. Primero, la experiencia que ya vas adquiriendo en tu crecimiento. Se supone que si ya hiciste una familia, ya eres adulto, ya has acumulado experiencia en esta vida, pero también traes la experiencia acumulada de vidas anteriores, aunque no la sueles recordar, pero ya también está allí, incluso a nivel científico, en forma de información genética, pero no eres capaz o no somos capaces de despertarla conscientemente y revisarla, pero está allí. Sin embargo, a pesar de toda esa experiencia, no somos capaces, debido al propio ilusionismo de la existencia material, los apegos, etc., no somos capaces de ver la inevitable destrucción. Es necesario reflexionar en lo inevitable de la destrucción. La destrucción del cuerpo, la destrucción de nuestro supuesto mundo, lo que hemos construido en este mundo, la destrucción de la fama, la destrucción de todo. Todo
Lo que existe en este mundo material está destinado inevitablemente a dejar de existir. Y es importante reflexionar con seriedad en esto, porque eso nos va a ayudar a descansar un poco, a centrar nuestros esfuerzos en cuestiones importantes y significativas y en cuestiones básicas, y a dejar de malgastar nuestro tiempo y nuestra energía y desarrollar relaciones más sanas, incluyendo con nuestra familia, desde un punto de vista del amor y no desde el punto de vista de la posesión o de la dependencia. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que nos ayude a ir lanzando una mirada clara y consciente sobre todas estas temáticas tan iluminadoras. Que tengamos todos un buen día. Hare Krishna, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.